danos hoy nuestro pan. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. El texto que preside nuestra meditación, danos hoy nuestro pan, nos sitúa inmediatamente en el ámbito de lo familiar, de lo cotidiano. Pedir el pan o darlo, compartir el alimento, es una de las relaciones más básicas y naturales entre seres cercanos y queridos. Qué asombro inundaría el corazón de los discípulos cuando oyeron estas palabras de boca de Jesús como respuesta a la petición: enséñanos a orar. Sí, primero se dirige a Dios, a aquel de quien sus contemporáneos no se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre, con una intimidad inusitada, llamándole Abba, Padre. Y además, no solo habla de Dios para reconocer su grandeza y cantar su gloria, sino que lo hace depositando en Él toda la confianza, con la inocencia y la sencillez que podría hacerlo un niño pequeño, seguro de que el Padre se cuida de todas nuestras necesidades, hasta de las más pequeñas y cotidianas, como es el pan de cada día. Jesús llama a Dios Padre y nos revela que orar es reconocer nuestra condición filial y pronunciar esta palabra. El apóstol San Pablo enseñará a los romanos que hemos recibido el espíritu de hijos, por el que clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta realidad está muy relacionada con la petición que meditamos. Danos hoy nuestro pan, porque el pan, en el sentido más total, más pleno y más profundo, es el Espíritu Santo. La oración del Padre Nuestro era dar palabra a cuanto los discípulos ya conocían por el propio actuar de Jesucristo. Los que viven con Él, le siguen, le escuchan y observan su actuar, se percatan de que Jesús mantiene una relación muy especial con Dios y reconocen que eso es oración. Así pues, es la vida misma de Cristo la que se expresa con nitidez en estas 7 peticiones que conforman el Padre Nuestro. Las 3 primeras se refieren a la gloria de Dios y las otras afectan a nuestra humanidad como solicitud de lo necesario para la vida diaria en este mundo. Ya hemos dicho que Jesucristo nos enseña a orar, invitándonos a reconocer nuestra condición filial. Esta total confianza en que nuestro Padre se ocupa tanto de lo grande como de lo pequeño es la característica de la oración cristiana. Por eso, el contexto en el que se pronuncia la oración del Padre Nuestro está lleno de ejemplos tomados de la vida cotidiana. Para que entendamos la manera en que nuestro Padre Celestial nos ama, Jesús utiliza muchas imágenes y comparaciones, animándonos continuamente a poner en Él nuestra esperanza, a confiarle nuestras necesidades de toda índole. Así nos dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, y quien busca halla, y a quien llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará en vez del pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo piden. Si un hijo te pide un pan. Esta imagen familiar define nuestra posición respecto de Dios. Somos tus hijos e hijas, las criaturas que creaste a tu imagen y que tutelas con tu ternura materna. Decirte que tengo hambre, pedirte el pan, es reconocer ante ti mi indigencia, reconocer que dependo de ti en lo más básico, en lo necesario para sobrevivir. Cristo no se contradice cuando por una parte nos invita a pedir y por otra nos advierte de que en la oración no seamos charlatanes, porque nuestro Padre conoce las cosas que necesitamos antes que se las pidamos. La petición al Padre no es un recuento de nuestra realidad, como si necesitara un recordatorio, ni ha de entenderse como darle a conocer algo que no supiera ya, como iluminación de la ignorancia, que es lo que ocurre entre las personas humanas cuando nos comunicamos algo. Es el reconocimiento de su providencia sobre nuestras vidas. No se trata de pedir ciertas cosas sí y otras no, sino de reconocer que todo es providencia, todo es gracia. La oración de petición es una forma de diálogo, de cariño, de ternura paterno-filial. Por eso pedimos con la seguridad de ser escuchados. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Formulo mi petición no porque dude de ti, Padre, sino al contrario. Te pido porque es mi manera de reconocer que tú ya sabes lo que necesito. Al pedirte el pan, reconozco la continuación de tu acto creador en mí. Reconozco la forma material, psicológica y espiritual de tu actuación para continuar ese acto creador en mí, cuyo símbolo es el pan. Al pedirte nuestro pan, el alimento para mis hermanos, reconozco que estás solicitando mi colaboración humana para continuar tu obra creadora, que me estás haciendo partícipe de tu continuo e infinito acto de donación. ¿Por qué la del pan es la primera de las peticiones de este segundo grupo del Padre Nuestro? De las múltiples explicaciones que pudieran darse, escojo una que tiene importantes repercusiones para nuestra vida espiritual. Observamos que la colocación de esta petición en el centro de la oración no es casual. En las tres primeras expresiones del Padre Nuestro, reconocemos quién eres tú, la gloria que mereces en todos, tu santidad, la magnificencia de tu voluntad, la grandeza de tu reino que queremos advenga ya sobre la tierra. En las tres últimas, reconocemos que nuestro presente está marcado por la debilidad, por la necesidad constante del perdón recíproco, que estamos expuestos al mal y a la tentación. Y en medio de estos dos tríos, como un puente que vincula la realidad divina con la condición humana, se encuentra esta petición sobre la que estamos meditando. Danos hoy nuestro pan. Padre, me dirijo a ti haciendo uso de la libertad que tú mismo me has dado, para ponerla en tus manos. Reconozco que soy pequeña e impotente para darte el amor y la gloria que tú mereces, para cumplir tu voluntad, para acudir a las necesidades de mis hermanos, para mantenerme alejada del mal. Nada puedo si tú mismo no lo haces posible, proporcionándome el pan, el alimento ajustado a mi necesidad.
La oración del Padre Nuestro es confianza plena en que Dios mismo está presente en lo más nuclear de nuestra existencia. Este símbolo del pan significa, además, que la acción salvadora de Dios se revela en los hechos de cada día. No hay que buscar ni esperar circunstancias extraordinarias. Dios está presente en lo cotidiano, se hace nuestro pan y nuestro vino. Es el alimento que necesitamos para seguir viviendo. La vida concreta es lugar real de la presencia de Dios. ¿Y por qué Jesús escoge este signo tan particular en vez de referirse al alimento en general? ¿Qué significa que pidamos precisamente pan? Vemos aquí la finura de la pedagogía divina que se sirve de nuestras experiencias cercanas para instruirnos acerca de las verdades más profundas de nuestra historia de salvación. Para el israelita, el consumo cotidiano del pan tenía numerosas repercusiones en su vida personal y social. Repartirlo con el peregrino era el modo más directo de cumplir los deberes sagrados de la hospitalidad. Comerlo en compañía de otro significaba poner las bases sobre las que construir la amistad. Darlo al pobre era obligación religiosa. El consumirlo con lágrimas o en alegría era la expresión sincera de sus sentimientos. Jesús se expresa en el contexto propio de su pueblo, manteniendo en su mensaje toda la importancia del pan en la vida del hombre, y a la vez nos previene de toda solicitud desmedida. Nos dice que no pongamos el corazón en tesoros de este mundo, enseñándonos a pedir al Padre del cielo el pan de cada día, que sin duda tiene en primer lugar el significado del alimento material necesario para poder vivir. Respondiendo a esta necesidad, Jesús multiplica los panes para alimentar a la muchedumbre que le seguía por el desierto. Y precisamente con ocasión de uno de estos milagros, promete el verdadero pan de vida, que es la fe y la aceptación de su persona y de su mensaje. Anuncia el misterio eucarístico partiendo de una realidad como el pan, tan familiar al hombre, para acercarle a la comprensión de los misterios de la nueva revelación. Un gesto fraterno, partir el pan, es el signo por el que los discípulos de Emaús les reconocen tras la resurrección. Vemos, pues, que el pan como alimento tiene un profundo significado bíblico y que la importancia que recibe en la antigua alianza se desvela de manera peculiar a la luz del Evangelio. Meditemos ahora brevemente sobre algunas de estas referencias. Por ejemplo, es significativo que ya en la narración del Génesis aparezca como primera consecuencia del pecado la condenación a comer el pan con el sudor de la frente. En el misterio de la redención, Cristo restaura nuestra condición. Él mismo se hace pan como alimento de eternidad y signo perenne de su permanencia entre nosotros al final de los tiempos. Para el hombre bíblico, carecer de pan era no disponer de lo más elemental para vivir. Al proclamarse pan de vida, Cristo se revela a sí mismo como el alimento fundamental de la existencia. Yahvé provee a las necesidades elementales de su pueblo, por eso les envía el maná, el pan del cielo. La confianza en el Padre nos procura el alimento necesario. Jesucristo es el gran modelo de oración en este sentido, como se ve claramente en el episodio del encuentro con la samaritana. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió.
responde a sus discípulos cuando le preguntan si ha comido. En definitiva, aprendemos que decir sinceramente «el pan nuestro de cada día, dánosle hoy», sería aceptar de un solo golpe toda la pobreza consistente en esperarlo todo solo de Dios. Cuando contemos realmente solo con Dios para obtener nuestro pan cotidiano, tendremos pobreza de espíritu. No seremos ya como el hijo que pedía su herencia para poder ir lejos a arreglar los negocios por su cuenta. Dánosle hoy es aceptar que debemos pedirlo otra vez mañana. Es entregarse, es admitir, es alegrarse de que toda nuestra vida dependa enteramente de Él. Es confesar que no nos bastamos a nosotros mismos, ni material ni espiritualmente, durante un solo segundo. Como viajeros, Dios ha querido que seamos peregrinos que viven al día, sin instalarse nunca en ninguna parte. Es vivir pendientes de su amor. Y tal es el amor del Padre que nos ha dado al propio Hijo como alimento. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús se proclama pan de vida para los que creen en Él. Recordemos el episodio y releamos juntos algunos versículos de este pasaje. Jesús había estado predicando al otro lado del mar de Galilea. Le seguía una gran muchedumbre, porque veía los milagros que hacía con los enfermos. Esta misma muchedumbre se beneficia también de un nuevo milagro, saciándose con los panes y los peces que Jesús multiplica para darles de comer. Finalizada esta predicación, se vuelve a Cafarnaúm, y la muchedumbre va también allí en su busca. Habiéndole hallado al otro lado del mar, le preguntan cómo ha llegado allí. Jesucristo contesta más allá del sentido literal de la pregunta, quizás conociendo la intención del corazón. Vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Procurad no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Los interlocutores le dicen: «Pero tú, ¿qué señales haces para que veamos y creamos? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto. Yahvé les dio el pan del cielo». Jesús explica y comienza un discurso realmente sorprendente. Moisés no os dio pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da la vida al mundo. La gente entonces exclama: «Señor, danos siempre ese pan». Y como respuesta obtienen la gran revelación: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. El que come este pan vivirá para siempre. Es el primer anuncio de la Eucaristía, que, como sabemos, dividió a los discípulos. Duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Pedir y acoger el pan eucarístico es dejarse penetrar del gran misterio de la comunión con Dios y con los hermanos, participar en un solo cuerpo, la Iglesia.
Así decía San Pablo a los Corintios. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un mismo pan. Junto a esta petición, danos hoy nuestro pan, resuenan en mi corazón otras palabras de Cristo que nos invitan a compartirlo con los hermanos. Dadles vosotros de comer. Ante el drama del dolor y del hambre en el mundo, ante las necesidades de toda índole, materiales, psicológicas y espirituales, que padece el ser humano, el mandato de Cristo es claro y tajante. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor exige cuidado mutuo en la atención a las necesidades materiales, uniendo nuestras obras concretas a la fe en que Él hará el milagro necesario, porque como dice el apóstol Santiago, si el hermano o la hermana están desnudos y carecen de alimento cotidiano, y alguno de vosotros les dijere, id en paz, que podáis calentaros y hartaros, pero no les diereis con qué satisfacer la necesidad de su cuerpo, ¿qué provecho les vendría? La confianza en la providencia de Dios no impone pasividad, sino al contrario, se hace baluarte y fortaleza para acudir a nuestro prójimo. Somos conscientes de que sólo podemos dar los pocos panes y peces de los que disponemos, pero también sabemos que justamente esos panes y esos peces son necesarios para que sobreabunde su gracia. La existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela, por tanto, la hondura material de esta petición. Leemos en el Catecismo. El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Ligados a la tierra por voluntad divina, necesitamos de tierra, de encarnación. El Padre Común nos invita a ocuparnos de los hermanos, a colaborar con su amor. Es ahí donde recibimos su bendición. Por eso, el primer elemento que se expresa en la narración del juicio final es: porque tuve hambre y me disteis de comer. Dadles vosotros de comer. Sed alimento unos de otros. Padre, danos hoy nuestro pan, que compartamos con los hermanos los pocos panes y los pocos peces de los que disponemos, porque la presencia del amor, que es donación, nos saciará, nos dará abundancia y se recogerán canastos llenos para repartir a cuantos lo deseen. Se trata de nuestro pan, uno para muchos. La pobreza de las bienaventuranzas entraña compartir los bienes, invita a comunicar y compartir bienes materiales y espirituales, no por la fuerza, sino por amor, para que la abundancia de unos remedie las necesidades de otros. Esta petición y la responsabilidad que implica sirven, además, para otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu. Es la llamada a desear el pan espiritual
que cada día nuestro Padre nos dé su alimento, que es la noticia de lo celeste, de lo sobrenatural, para poder vivir y anunciar este Evangelio, para saciar tanta hambre de conocer la palabra de Dios. Por eso, el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida, la palabra de Dios acogida en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El pan que pedimos cada día tiene su máxima expresión en suplicar el Espíritu Santo. Él es quien nos hace vivir en plenitud. Si estamos bien alimentados, se manifestarán sus frutos en nosotros: caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Finalizamos nuestra meditación en este año dedicado al Espíritu Santo, suplicando a nuestro Padre Celestial que nos envíe su Espíritu para que nuestra vida sea real configuración con Cristo.